El Señor le bendiga. A continuación, dos elementos importantes para el tema de la restauración matrimonial. Por un lado, la obediencia, porque hay que obedecerle al Señor. Qué frustrante se siente cuando los hijos no obedecen, cuando los hijos no hacen caso, cuando los hijos son rebeldes. Ahora póngase a pensar cómo se siente el Señor cuando su hija o su hijo no obedecen. Así que número uno, la obediencia, y número dos, la ocupación, la importancia que tiene el hecho de ocuparse en las cosas que valen la pena. Ocupe su tiempo en lo espiritual, mi hermana, mi hermano. Ocupe su tiempo en la palabra del Señor. Ocupe de su tiempo en usted, mi hermanita. Muchas veces ocupamos el tiempo en tantas cosas y no ocupamos tiempo en nosotros. Cuide de su aspecto, cuide de su salud, cuide de usted. Otro elemento importante es ocúpense de sus hijos. Muchas hermanas y muchos hermanos descuidan a sus hijos. No, mi hermana, ocúpese de sus hijos. Ocúpese del trabajo. Ocúpese de lo que el Señor quiere que se ocupe y deje de ocuparse en pensar cosas que no tiene que pensar. Deje de preocuparse por cosas que ni siquiera van a pasar, mi hermana, mi hermano. Así que a continuación, una enseñanza, una oración y un decreto poderoso. El Señor le bendiga. Padre Dios, en esta hora venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por tu amor, tu favor, tu bondad y tu misericordia. Señor amado, autoriza la siguiente oración, por favor. Que nuestro Señor Jesucristo pueda sellar con su sangre preciosa tu autorización y el Espíritu Santo ejecute el milagro. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria al Señor. Si tiene usted su Biblia ahí, mi hermanita, vayamos a la carta a los Filipenses. Carta a los Filipenses, capítulo 2, verso 12 y 13. Filipenses, capítulo 2, verso 12 y versículo 13. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esta palabra es tan linda, tan interesante, porque dice el apóstol Pablo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Los filipenses, las hermanas y los hermanos de Filipos, dice que eran creyentes que siempre obedecían. O sea, eso los caracterizaba la obediencia, pero no cualquier obediencia, sino que era una obediencia constante. Por eso esa palabra que dice siempre habéis obedecido. Y hay algo muy interesante que dice acá el apóstol, no como en mi presencia solamente. Es más fácil para muchas personas, no lo digo por usted, pero para muchas personas es más fácil. Es más fácil ser obediente, ser sumisa, sumiso, ser muy colaborador, cuando
el pastor está presente. Cuando está presente la persona que el Señor ha puesto en determinada congregación, presencial o virtual. Para muchas personas es más fácil hacer aquello que se supone que tienen que hacer cuando el pastor está presente. Pero dice acá el apóstol Pablo, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Para el pastor no siempre va a ser fácil estar de manera presente con los hermanos. Por eso es que en las iglesias presenciales o virtuales se delegan privilegios y hay más personas sirviendo al Señor. Y es muy reconfortante ver a hermanas y hermanos que participan de manera activa, aun cuando no está el pastor. Porque usted entra, mi hermanita querida, mi hermanito querido, por el pastor de nuestras almas, por el Señor. Y por eso es que usted entra a las plataformas, usted participa, usted colabora, usted está atenta, usted se pone al servicio del Señor en cualquier cosa, por muy pequeña que a los ojos de los demás pueda ser o pueda parecer. Pero usted lo hace para el Señor. Y dice acá, sino mucho más ahora en mi ausencia. Mis hermanas, mis hermanos, necesitamos buscar al Señor. Buscar al Señor. Si la hermanita que dirige tal plataforma no pudo estar, mi hermana, usted participe de esa plataforma. Si la hermanita no pudo estar, sino que va a estar otra de las líderes, mi hermana, mi hermano, usted participe. Así como participa cuando está la hermanita, participe ahora que no está la hermanita. Si en tal o cual horario usted tiene la costumbre de entrar, mi hermana, pero ahora entró a otro horario y no está la hermana que siempre está, mi hermanita querida, usted participe porque ahí está el Señor, el pastor de su alma. Ahí se encuentra el Señor. Y lo que dice acá, mire mi hermana, acá recalca número 1 la obediencia. Y número 2, el ocuparse en la salvación con temor y temblor. Mi hermana, mi hermano, si bien es cierto, le estamos creyendo al Señor, por esa restauración, le estamos creyendo al Señor por la restauración de ese matrimonio. Pero para que haya una restauración matrimonial, primero tiene que haber obediencia en su corazoncito, mi hermana, mi hermanito. Tiene que haber obediencia. Y tiene que ocuparse usted en algo. Tiene que ocuparse en algo que es trascendente, en algo que es sublime, en algo que raya en la eternidad, no solamente para la temporalidad, sino que va más allá de este tiempo presente y es la eternidad. La eternidad. Queremos que el Señor toque a ese cónyuge, que ese cónyuge se haga obediente al Señor, buscando al Señor, dejando el pecado, dejando a la mujer extraña. Pero vale la pena que usted se pregunte, mi hermana, mi hermano, ¿qué tan obediente está siendo usted al Señor? Porque muchas veces, mi hermana, mi hermano, el Señor permite ciertas cosas en la vida de la persona porque quiere llamar la atención de esa persona, porque su nivel de obediencia es bajo o probablemente es nulo. Y el Señor quiere llamar la atención de esa persona. Y el Señor permite ciertas situaciones en la vida de esa persona. Puede ser una enfermedad, puede ser un problema económico, puede ser el distanciamiento de ese cónyuge. El Señor puede permitir cierta crisis en el matrimonio, cierta separación de cónyuges, porque el Señor sabe que en esa condición su hija o su hijo lo va a buscar como no lo buscaba en el pasado, porque el Señor sabe que su hija, su hijo
va a comenzar a transitar por el sendero de la obediencia, porque el Señor quiere hijos obedientes, no desobedientes. El Señor no quiere que sus hijos sean desobedientes. El Señor quiere hijas e hijos obedientes. No quiere que sus hijos vivan en rebeldía. Y me gusta cómo comienza este versículo. Por tanto. Y es que si usted ve los versículos anteriores, dice el verso 9. Por lo cual Dios también le exaltó, hablando del Señor Jesús, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Oiga, mi hermana, le dio un nombre que es sobre todo nombre. La enfermedad es un nombre, pues el nombre del Señor está por sobre todo nombre y la enfermedad tiene un nombre. Cualquier nombre que tenga tal o cual enfermedad, de la clase que sea, sea cáncer, sea diabetes, sea osteoporosis, sea artritis, sea lo que sea, eso tiene un nombre. Y el nombre del Señor está por encima de cualquier nombre de enfermedad. El problema económico tiene un nombre. La pobreza tiene un nombre. El nombre del Señor está por encima de cualquier crisis financiera, de cualquier limitación económica. El que el cónyuge se haya ido con otra persona tiene un nombre. Y el nombre que habitualmente le damos, y que la palabra le da por supuesto, es el nombre del adulterio, infidelidad, inmoralidad. Todo eso son nombres para designar alguna condición, alguna situación o algún evento. Pero dice la palabra que el nombre de Jesús está por encima de todo nombre. Así que el nombre de Jesús está por encima de esa relación adúltera. Está por encima de esa infidelidad. Está por encima de ese divorcio o esa amenaza de divorcio. Y usted le puede decir al Señor: Señor, tu nombre está por encima de ese divorcio. Tu nombre está por encima de ese adulterio. Tu nombre está por encima de ese problema económico. Porque el nombre de Jesús está por encima de todo nombre. El verso 10 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Mire, tres grupos de personas. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Estos versículos anteceden al 12. Y el 12 dice: por tanto. O sea, debido a eso, por lo que les estoy diciendo, ustedes como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación. O sea, Él les recuerda a ellos que han sido obedientes en muchas cosas, pero en lo principal, en lo primordial que usted tiene que ser obediente, mi hermana y mi hermano, es en ocuparse en su salvación con temor y temblor. Así que digámosle al Señor: Padre Dios, en esta hora yo te pido, Señor, que me ayudes. Padre Dios, ayúdame a ser obediente a tu palabra. Ayúdame a ser obediente a tu palabra. Yo quiero ser obediente. Yo quiero ser obediente. Yo quiero ser obediente. Yo quiero ser obediente, 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 obediente. Por favor, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor amado, yo quiero ser obedientes. Quita de mí, dígale mi hermana, mi hermano, quita de mí toda desobediencia, toda oposición, toda rebeldía, toda necedad. Por favor, Señor, quita de mí. Yo quiero ser obediente. Por favor, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, ayúdame, Señor, a ser obediente. A ser obediente. Por favor, Señor,
Oh Señor amado, te lo ruego, te lo imploro, te lo suplico, Padre Dios. Ayúdame, Señor bendito, a ser obediente. Quiero ser obediente, mi Señor. Por favor, Padre Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Y yo te pido, mi Señor, que mi cónyuge pueda ser obediente a tu llamado. Que mi cónyuge pueda ser obediente a ese llamado que tú le has hecho, para que se vuelva a ti, Señor, para que deje el pecado. Por favor, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te lo ruego, que obedezca ese llamado. Tu palabra dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Oiga, mi hermana, mi hermano, el que fornica contra su propio cuerpo peca. No solamente peca contra Dios, no solamente es un pecado contra el cónyuge, no solamente es un pecado contra los hijos, sino también es un pecado que la misma persona comete en contra de su cuerpo. Por lo mismo, la palabra del Señor dice: huid de la fornicación. Espíritu Santo, yo te ruego que este mandato, esta orden, este mandamiento de huir de la fornicación, tú le hagas llegar a mi cónyuge, a mi esposo, a mi esposa, y que él pueda obedecerte y pueda huir de la fornicación. Tu palabra dice, Señor, en los 10 mandamientos: no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Eso dice tu palabra. Yo te ruego, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido que le haga llegar este mandamiento, Espíritu Santo. Hazle llegar este mandamiento y que a él le quede claro que no debe cometer adulterio. Por favor, Señor, para que deje de cometer adulterio. Por favor, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, Señor, por favor, te lo ruego, en el nombre poderoso de Jesús. Oh Señor, por favor, ten misericordia. Padre Dios, tu palabra dice en 1 Corintios capítulo 7, verso 2. 1 Corintios 7, 2. Pero a causa de las fornicaciones, y aquí entra el adulterio. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Señor, tu palabra dice que cada hombre tenga su propia mujer. Espíritu Santo, hazle ver a este hombre que él tiene que tener a su propia mujer, no la mujer de otro. Por favor, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, yo te ruego que le hagas entender que él tiene que tener a su propia mujer. Oiga, mi hermana, esto de propia mujer, aquí no dice cada uno tenga una mujer, cada uno tenga mujer. Podría decir así: cada uno tenga mujer, o cada uno tenga a una mujer. No, dice cada uno tenga su propia mujer. Acá no dice sería bueno. Acá no dice le sugiero, allá ustedes si quieren, sería bueno. No dice así. Es un mandato. Cada uno tenga su propia mujer. Su propia mujer significa que no puede estar con otra mujer y que no puede tener a otra mujer que no sea aquella con la que se casó. No puede estar con otra mujer que no sea
aquella con la que contrajo nupcias, con la que se casó, con la que tiene un pacto. Oh Señor, por favor, en el nombre poderoso de Jesús, te lo ruego, oh Señor amado. Oh Señor, que sea obediente, Señor, por favor, para huir de la fornicación, para dejar de cometer adulterio y para que tenga a su propia mujer. Y mi hermano, ahí dice cada mujer tenga su propio marido. Su esposa no puede tener a otro hombre que no sea a usted. Oh Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre Dios, te pedimos por aquellas mujeres que están en condición de pródigas, que entiendan que tienen que huir de la fornicación, que tienen que dejar el adulterio y que tienen que tener a su propio marido, a su propio esposo. No pueden tener a otro hombre que no sea el esposo. Por favor, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Y mi hermana, mi hermano, así como le pedimos al Señor que el cónyuge obedezca al Señor, así también nosotros tenemos que obedecerle al Señor. La palabra del Señor dice: venid a mí, estemos a cuentas. El Señor llama, invita a aquel que se encuentra alejado de Él para que se ponga a cuentas con el Señor. Y eso es lo que le estamos pidiendo al Señor, que estos hombres puedan volverse al Señor. Padre Dios, que se vuelvan a ti, que atiendan ese llamado de venir luego y estemos a cuentas. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Pero también es importante, mi hermana, mi hermano, que nosotros mismos vivamos una vida de obediencia, Y la palabra del Señor dice en 1 de Tesalonicenses 5:17: orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad del Señor, mi hermana, para usted y para mí? Que oremos, que oremos sin cesar. Que demos gracias al Señor en todo. Dice que esa es la voluntad del Señor. Mi hermana, pero si usted ora una semana sí, una semana no, a veces ora por la restauración de su matrimonio cuando se acuerda y a veces no. Lo hace un día sí, 2 días no. Eso no es orar sin cesar. Y recuerde, mi hermana querida, mi hermano querido, que no es solamente por la restauración del matrimonio. Tenemos que orar por todo. Ore por aquellos niños que están siendo víctimas de abuso sexual, por aquellos niños o niñas que son víctimas del tráfico humano. Ore por aquellas personas que están en drogas, en el alcohol, por aquellas mujeres que están ejerciendo la prostitución. Hay que orar por todo. Y por supuesto, desde luego, por las familias, por la restauración de los matrimonios. Pero dice la palabra que hay que orar sin cesar. Hay que orar sin cesar. Cuando usted entra a las plataformas, usted está orando. Cuando usted va por la calle, va en su auto. Las que tienen la bendición de tener auto propio y se pone el velo para ir orando en la carretera. Mire, mi hermana, no solo va orando, sino que va con su velo puesto. Esa oración se vuelve más fuerte, más eficaz, más eficiente. Porque usted lleva una señal de autoridad a causa de los ángeles, dice la palabra, referente a la cubierta, al velo.
Cuando usted está haciendo la comida y está alabando al Señor y está orando, usted está orando sin cesar. Pero es bueno que saque un momento especial cada día para conectarse con el Señor. Para no solo estar en una actitud de oración. Porque la palabra del Señor nos manda a que oremos sin cesar. Así que pidámosle al Señor por esto. Padre Dios, en el nombre poderoso de Jesús, yo te ruego, Señor amado, en el nombre de Jesús, que podamos orar día con día, semana con semana, mes tras mes, Señor. Por favor, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Por favor, Señor amado. Tu palabra dice que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tu palabra dice, velad y orad. Velad y orad para que no caigáis en tentación. Oiga, mi hermana, se puede caer en tentación si usted no ora. Puede caer en pecado si usted no ora. Hay hermanas que no solo están pasándola mal con el tema del matrimonio. Saben que el esposo está con otra mujer. Se la pasan solas, con una sensación de soledad. Y encima de eso no oran y no buscan al Señor. Son presa fácil del enemigo. El enemigo les pone una tentación en el trabajo. De pronto un hombre les empieza a querer enamorar y caen también en adulterio. Y esto dificulta mucho más la restauración de ese matrimonio. Muchísimo más. Pero hay quienes que no caen en adulterio, no caen en fornicación, pero caen en otras cosas. Caen víctimas del temor, de la preocupación, de la ansiedad, de la tristeza, de la depresión. ¿Por qué? Porque permiten que pensamientos irracionales, negativos, desajustados, permiten que eso las ponga mal y se descompensan. Y cayeron en la tentación de pensar en negativo. Cayeron en la tentación de creer que el matrimonio no se va a restaurar. Cayeron en la tentación de pensar que las cosas cada vez están peor. Cayeron en la tentación de dejar de orar por ese matrimonio. Otras, y hablé de dos cosas, de dos grupos de personas. Otras hermanas tal vez no caen en pecado sexual, tal vez no caen en tristezas, depresiones y demás, pero caen en la tentación de estar llamando y llamando al esposo, de estarle colocando mensajes, notas de audio. ¿Y qué hacen con eso? Alejar más al esposo, exponerse a que las rechace y van a caer en lo que caen las hermanas del segundo grupo. ¿Por qué? Porque al exponerse al rechazo, usted se expone a obsesionarse por él. Y usted se arriesga y se expone a que el ánimo se le baje y que pueda ser víctima fácil de una depresión. Entonces, ¿cuál es la clave para todo esto, mis hermanas? Que usted se mantenga en oración, en oración, en oración, en oración. Oh Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Oh Señor, por favor, ten misericordia. Ten misericordia, Señor, por favor, en el nombre poderoso de Jesús. Oh Señor, ten misericordia y ten piedad. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de oración. Lo segundo, mi hermana, otra cosa en la que es importante que usted sea obediente, es lo que dice la palabra en Josué, capítulo 1, verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué, mi hermana? Oiga, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. O sea, usted no se puede apartar de la palabra, ni a diestra ni a siniestra. Y dice el verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca, oiga mi hermana, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, aquí viene la recompensa,
Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa restauración matrimonial saldrá y saldrá bien. Pero es importante, mi hermana, que nunca se aparte de su boca ese libro de la ley. Y para que usted lo pueda tener en la boca, mi hermana, primero lo tiene que tener en la mente y lo tiene que tener en el corazón. Porque de la abundancia del corazón, dice la palabra, habla la boca. De la abundancia del corazón, habla la boca. Así que es importante, mi hermana, que usted no se aparte de la palabra del Señor. Padre Dios, en el nombre poderoso de Jesús, yo te ruego, Señor, que tu palabra la podamos atesorar en nuestro corazón y en nuestra mente. Por favor, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y que la podamos tener en nuestra boca, en nuestra boca. Oiga, mi hermana, fíjese que la palabra no solamente es para que la atesore en la mente y en el corazón. Usted la tiene que decir. Usted tiene que expresar esa palabra. Usted tiene que decretar esa palabra. Por eso acá en este ministerio usted escucha mucho de decretos, porque lo que hacemos es decretar la palabra del Señor a nuestro favor. Y ahí la palabra del Señor, mire, no se está apartando de su boca. Usted tiene la palabra del Señor en su boca, en su boca, en su boca. Pero ¿qué pasa con algunas hermanas? En lugar de tener la palabra del Señor en su boca, en la boca lo único que tienen muchas veces es amargura, palabras de amargura, de rencor, de resentimiento, palabras que expresan preocupación, palabras que denotan temor y tantas cosas negativas. Y en lugar de que estén hablando en fe, están hablando en temor. En lugar de estar diciendo que todo lo pueden en Cristo Jesús que les fortalece, que pueden orar por ese matrimonio, que se pueden parar en la brecha porque todo lo pueden en Cristo que les fortalece, y empiezan a decir todo lo que no pueden hacer. Y es que no pueden hacer esto, que no pueden hacer lo otro, que no pueden orar, que no pueden memorizar la palabra, que se les dificulta pararse en la brecha. No, mi hermana, usted tiene que tener en su boca la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Oh Señor, en el nombre poderoso de Jesús, ten misericordia. Ten misericordia. Por favor, Señor, ayúdanos a tener tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra boca todo el tiempo, Señor. Mire, 3 cosas en las que hay que obedecer. Está lo primero, orar sin cesar. Lo segundo, la palabra del Señor. Y ahorita viene la tercera cosa, y creo que habrá una cuarta cosa. La tercera cosa, mi hermana, es que dice Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Oiga lo que dice acá: sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor. Así que tenemos que servirle al Señor, mi hermana, mi hermano. Dice: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Dice la palabra: y su Señor le dijo: buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Por qué? Porque había sido fiel, le había servido al Señor con fidelidad. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Mire, Deuteronomio 13:4 dice: a él serviréis. O sea que el servir no es una opción, mi hermana. Es un mandato. Mire, ya dijimos, ya vamos diciendo 3 cosas: orar sin cesar, estudiar la palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice la palabra.
No se apartará de tu boca, nunca se apartará de tu boca esta palabra de la ley, sino que dice que nos manda a meditar en ella de día y de noche. O sea, número 1, orar sin cesar. Número 2, el estudio de la palabra y el expresar la palabra. Número 3, el servicio, mi hermana. El Señor nos manda a servirle y eso forma parte de la obediencia. Queremos que el cónyuge obedezca al Señor. Queremos que el cónyuge deje el pecado y se vuelva al Señor y sea un hombre obediente a Dios. Porque si ese hombre se vuelve obediente al Señor, mi hermana, el matrimonio se restaura. Y hay casos donde el cónyuge regresa a casa, todavía no ha hecho las paces con el Señor el cónyuge, pero ya quiere hacer las paces con la esposa. ¿Y sabe por qué, mi hermana? Porque sin darse cuenta, ese cónyuge está obedeciendo al Señor. Porque dejó el pecado, dejó el adulterio y está volviendo a casa. Ya comenzó a dar sus primeros pasos en obediencia. Oh Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos, oh Señor bendito, a servirte como tú te lo mereces, amado. Por favor, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Hay una cuarta cosa, mis hermanas, en las que tenemos que ser obedientes al Señor. Y muchas veces se falla en eso porque no se le da la importancia. Y al no darle la importancia, pues simple y sencillamente no se hace y no se obedece. Quienes están yendo a la palabra, vamos a ir a Mateo 23:23. Muchas personas afirman que el diezmo no se habla en el Nuevo Testamento y el propio Señor Jesucristo habló referente al diezmo. Dice Mateo 23:23. Vamos a leer esta versión JBS. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta. Oiga cómo eran los fariseos y los escribas. Eran bien estrictos en el diezmo. Dice, diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejasteis lo que es lo más importante de la ley, el juicio, la misericordia y la fe. Oiga, mi hermana, es importante diezmar, pero también es importante que usted practique la justicia, la misericordia y practique la fe. Dice, el juicio, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer. ¿Cuál cosa? El juicio, la práctica del juicio, la práctica de la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer y no dejar lo otro. ¿Cuál era lo otro? Lo que el Señor mencionó. La práctica del diezmo. No dejar lo otro. Ahora vamos a leerlo en otra versión. La versión Nueva Biblia Viviente. Mateo 23:23. Ay de ustedes, fariseos y escribas hipócritas, porque diezman hasta la última hojilla de menta del jardín. O sea, diezmaban en todo. Y se olvidan de lo más importante, que es hacer justicia, número 1. Número 2, tener misericordia. Y número 3, fe. Luego dice, sí, hay que diezmar, pero no se puede dejar a un lado lo que es aún más importante. Mi hermana, esto va en doble vía. Para aquellas personas que diezman, pero son injustas, son ingratas. Aquellas personas que diezman y cometen actos de crueldad. Aquellas personas que diezman y la fe la tienen muy por el suelo. No. Usted tiene que practicar la justicia, la misericordia y tener en alto su fe, mi hermana. Entonces, hay personas que diezman, pero están fallando en otras cosas. Y el Señor dice que hay que practicar esas cosas: la justicia, la misericordia y la fe, sin dejar
de diezmar. Y hay personas que practican la misericordia y la fe, pero no practican el diezmo. Vamos a leer en otra versión. Y dice la 1960, Reina Valera. Hay una hermanita que tiene encendido su micrófono, por si alguien se lo pudiera apagar, se lo voy a agradecer. Reina Valera 1960. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, o sea, sin dejar de diezmar. O sea, el diezmo es un acto de obediencia. Pero también es un acto de obediencia cuando usted practica la misericordia, cuando usted practica la fe, cuando usted practica la justicia. Y oiga, mi hermana, no es justo que usted se enfoque en su propio dolor, en lo que ha estado pasando con su esposo, con su esposa, y deje a un lado el dolor de sus hijos. No es justo. Porque el cónyuge no se fue de la casa por los hijos. Se fue de la casa porque quiso irse de la casa. Se fue de la casa porque a lo mejor la relación se había puesto muy tensa. Se fue de la casa porque quiso irse detrás de otra persona, porque habían áreas que no le había rendido al Señor y se fue detrás del pecado. Pero no es justo, mi hermana, que usted no le dedique tiempo a sus hijos. No es justo que usted en un momento de crisis o en un momento de estrés, usted se desahogue con sus hijos, insultándolos, agrediéndolos verbalmente o golpeándolos. Ahí usted no está practicando la justicia, tampoco está practicando la misericordia. Y si usted le está dejando de creer al Señor por la restauración de su matrimonio, no está practicando la fe. Entonces, este versículo, Mateo 23, habla de dos cosas. Habla de practicar estos valores y habla de la importancia de diezmar. O sea que la cuarta cosa que estamos hablando como acto de obediencia engloba dos aspectos importantes: la práctica de los valores y la práctica del diezmo. Cuando usted diezma, mi hermana, mi hermano, usted le está dando al Señor una porción de su vida. Porque cuando usted diezma, no le está dando al Señor solamente dinero, usted le está dando al Señor una porción de su vida. Porque para haber ganado ese dinero, usted tuvo que haber dado una parte de su vida trabajando para poderlo ganar. Y cuando usted diezma, usted lo que le está diciendo al Señor: Señor, te estoy dando parte de mi vida. Te demuestro con esto lo mucho que me importas. La palabra del Señor dice que donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Así que hemos hablado de 4 cosas importantes en el tema de la obediencia. Oh Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre Dios, te pedimos, Señor amado, en el nombre de Jesús, que podamos practicar la justicia, la misericordia y podamos practicar la fe. Por favor, Señor, estos 3 valores tan importantes, Padre, por favor, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y que le demos al diezmo la importancia que tu palabra le da al diezmo. Por favor, Señor amado, como lo dice Malaquías capítulo 3, que el diezmo quita maldiciones, el diezmo abre las ventanas de los cielos, el diezmo derrama bendición hasta que sobreabunda, el diezmo reprende al devorador. Tú reprendes al devorador cuando tus hijos y tus hijas diezman, y tu palabra dice: y seréis llamados bienaventurados porque sois tierra deseable. Padre Dios, decretamos en el nombre poderoso de Jesús que somos hombres y mujeres que oramos sin cesar. Decreto, dígalo mi hermana y mi hermano, yo decreto que yo amo tu palabra. Aunque usted por el momento no lo sienta, mi hermana, mi hermano, pero dígalo porque lo va a sentir. Dígalo, y porque eso se va a hacer una realidad. Yo decreto, Señor, que yo leo tu palabra, que yo memorizo tu palabra, que yo declaro tu palabra, que tu palabra no se aparta de mi boca. Tu palabra no se aparta de mi boca. Yo medito en tu palabra, Señor. Yo medito en tu palabra día tras día, en el nombre poderoso de Jesús. Padre Dios,
Despierta en mí la necesidad por servirte. Despierta en mí la necesidad por servirte, por ponerme a tu servicio, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo ruego, Padre Dios, en el nombre de Jesús. Yo quiero servirte, Padre, yo quiero servirte. Y aquellas personas que ya están sirviendo, dígalo: Señor, yo te sirvo, yo te sirvo. Y si aún no está sirviendo, usted diga: yo, Señor, soy tu sierva, soy tu siervo, soy tu sierva y soy tu siervo. Porque el siervo es aquel que sirve. Y lo cuarto, Padre Dios, yo decreto que yo practico la justicia, yo practico la misericordia, yo practico la fe y yo practico el diezmo. Y si no lo está practicando, dígale al Señor: Señor, por favor, ayúdame a que le dé valor, a que le dé importancia al diezmo, porque tu palabra le da valor y tu palabra le da importancia. Oh Señor, en el nombre de Jesús, yo me declaro un sembrador, una sembradora, en el nombre poderoso de Jesús. Y Padre Dios, tu palabra dice acá: habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Padre Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que yo me pueda ocupar en mi salvación con temor y temblor. Mi hermana, mi hermano, ya deje de perder el tiempo ocupándose en otras cosas. Deje de perder el tiempo ocupándose en cosas que no valen la pena. No valen la pena. Conversaciones que no valen la pena. Amistades que no valen la pena. Haciendo cosas que no valen la pena. Leyendo cosas que no valen la pena. Mirando cosas en redes sociales que no valen la pena. Mirando videos que no le dejan nada y no le aportan nada, mi hermana, mi hermano. Oh Señor amado, ayúdame. Ayúdame, dígale, mi hermana, a ocuparme en aquello que vale la pena. En aquello que vale la pena. Mire, mi hermana, la palabra nunca le va a decir a usted: preocúpate. La palabra no le va a decir: preocúpate por qué vas a comer, por qué vas a vestir. Preocúpate por el futuro, preocúpate por el pasado, porque hay gente que se preocupa por lo que va a pasar y otra gente que se preocupa por lo que ya pasó y por las consecuencias de lo que pasó. No, la palabra le manda a usted no a que se preocupe, sino que a que se ocupe, a que se ocupe. Así que deje ya de ocuparse en cosas que no valen la pena, esos pensamientos que solo la ponen mal. Esos temores, esas preocupaciones, todo eso, mi hermana, hágalo a un lado. Deje de ocupar tiempo en eso. Porque cuando usted se preocupa, cuando usted se pone ansiosa, cuando usted comienza a pensar mal y le da a su mente lugar a pensamientos catastróficos, mi hermana, solamente está ocupando su tiempo en cosas que no valen la pena, en cosas que le van a poner mal, emocionalmente mal, psicológicamente mal, espiritualmente mal, y harán que en su vida usted coseche igualmente el mal. No, mi hermana, ya es tiempo de que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. ¿Y de qué manera nos ocupamos en nuestra salvación con temor y temblor? Cuando usted cuida su relación con el Señor, mi hermana. Cuando usted tiene una relación con Dios. Cuando usted tiene temor de pecar y de las consecuencias de ese pecado. Cuando usted dice: no, ¿Cómo yo voy a hacer esto? No, yo amo a Dios, yo temo a Dios. No quiero vivir por el resto de mi vida con esas consecuencias. No. Y ese no se convierte en un escudo que le protege de tantas cosas malas. Oh Señor amado, ayúdanos a ocuparnos de nuestra salvación, Señor bendito, con temor y temblor, con un temor reverente, oh Señor, y no solamente con un temor reverente, Padre, sino que tengamos miedo de pecar. Mire, mi hermana, de eso sí tenga miedo. De lo demás no tenga miedo. Miedo a que el cónyuge no vuelva. Miedo de que se case con la otra mujer. Miedo de que le pida el divorcio. Miedo de que cumpla lo que le dijo. No, mi hermana, no, de eso no tenga miedo, por favor.
tenga miedo de pecar. De eso sí tenga miedo, mi hermanita querida. De eso sí tenga miedo, miedo de fallarle a Dios, miedo de cometer adulterio, miedo de decir cosas indebidas, miedo de hacer cosas incorrectas. De eso sí tengan miedo, que el Señor la libre de eso. Padre Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Oh Señor amado, que cada cónyuge representado acá se ocupe de su salvación con temor y temblor. Vamos, mi hermana, diga, mencione el nombre de su cónyuge. Dígale: Señor, que mi cónyuge deje de ocuparse en el pecado, deje de pasar tiempo en el pecado. Señor, por favor, te lo ruego, en el nombre poderoso de Jesús. Y que se ocupe en su salvación con temor y temblor. Oh Señor, que comience una relación contigo, que mantenga esa relación y que tenga miedo, pero miedo de pecar, miedo de seguir pecando, miedo de seguir en adulterio, miedo de seguir con esa mujer, miedo de continuar esa relación. Oh Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Oh Señor amado, te lo ruego, te lo pido, te lo imploro, oh Señor bendito. Oh Señor, y que este hombre sienta el anhelo, el deseo de volverse a ti, de volver a casa. Verso 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Oiga, mi hermana, Él pone el deseo, el Señor pone el deseo, el querer, y el Señor pone el hacer. O sea, para que ese deseo se vuelva una realidad, el Señor hace que la persona haga lo que deseó. Padre Dios, que cada cónyuge representado acá sienta el deseo de volverse a ti, la necesidad de volverse a ti, el querer reconciliar y el reconciliar. Coloca en él el hacer, así como el querer. Por favor, Señor, por tu buena voluntad, y que los matrimonios acá representados se restauren, que los matrimonios acá representados se restauren, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo decreto, diga mi hermana, yo decreto que fulano de tal deja de ocuparse en el pecado, deja de ocuparse en el adulterio y comienza a ocuparse en guardar esa salvación tan grande. Yo decreto que fulana de tal deja de ocupar tiempo en el pecado, deja de ocuparse en el adulterio y se ocupa. Yo decreto que se ocupa en su salvación con temor y temblor. Se ocupa en dejar a esa mujer, se ocupa en dejar ese adulterio, se ocupa en volverse a ti y se ocupa en volverse a casa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo decreto que en él se produce el querer dejar el pecado y decreto que en él se produce el hacer, que él deja el adulterio, deja la inmoralidad, deja la mujer extraña, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por todos los mensajes de la llamada. Oh, mi amado Dios, te adoro, te alabo. Oh Señor, en el nombre de Jesús, yo decreto que mi cónyuge huye de la fornicación, decreto que deja el adulterio, decreto que tiene a su propia mujer, que soy yo, diga mi hermana. Él aprende a tener a su propia mujer, él obedece en tener a su propia mujer, a su propio marido, en el caso de los hermanos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Diga mi hermana, yo soy su mujer. Yo soy su mujer y yo declaro que él tiene únicamente a su propia mujer. Me tiene solo a mí, porque él es un hombre de Dios. Él es un varón de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Oh Señor, gracias porque eres bueno,
porque eres grande, porque para siempre es tu misericordia. Oh bendito Dios, gracias Señor por este momento contigo, por estos mensajes de la llamada. Gracias porque tú has autorizado esta oración y estos decretos, por la fe lo sabemos, porque nuestro Señor Jesucristo ha puesto su sangre como sello en tu autorización y sabemos que en esta hora han habido milagros, Padre. Han habido milagros, restauraciones matrimoniales, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo decreto que soy obediente, Padre. Dígalo, mi hermana. Yo soy obediente a ti. Soy obediente a tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Y me ocupo en mi salvación. Yo decreto que me ocupo en lo que me tengo que ocupar. Me ocupo en aquello que vale la pena, en mi salvación. Y humanamente yo me ocupo en mis hijos. Dígalo, mi hermana. Porque hay hermanas que no se ocupan en sus hijos. Los tienen ahí como que abandonaditos. Yo me ocupo en mis hijos. Yo me ocupo en mi trabajo. Mire, mi hermana, usted tiene que ocupar, cuando esté en su trabajo, ocúpese de su trabajo. Y cuando esté en su casa, ocúpese de sus hijos. Pero si por estar ocupándose del trabajo en su casa, va a descuidar a sus hijos. ¿Y qué va a pasar cuando esté en el trabajo? Va a descuidar su trabajo, porque las cosas que no hizo en su casa por estar ocupada en el trabajo, las va a tener que hacer en el trabajo y hasta permiso va a pedir. No, mi hermana, cada cosa en su lugar. Oh Señor, mi alma te alaba, mi alma te adora, mi alma te exalta, oh bendito Dios. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Declaramos como un hecho está, en el nombre de Jesús. Y en este momento, Señor, que tus hijas puedan adorar y bendecir tu nombre. A cargo de nuestra hermanita Carlín. Gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendice a mi hermana Carlín, a cada líder acá presente, a cada una de tus hijas, cada una de las 100 personas que están en esta reunión, en esta plataforma de las 6 de la tarde. Gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Adelante mi hermanita Carlín. Amén. Gloria a Dios. Señor le bendiga, mi pastor. Igualmente. Señor bendiga al pueblo de Dios. Estamos en victoria. Este es el momento, mis hermanos, mis hermanas, para que declaremos esa victoria. Amén. Sellemos con alabanza, porque la victoria viene de Jehová, viene de nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo, y es a Él que le debemos el milagro. Amén.